Hola amigos de habla hispana y que quieren aprender alemán. Mi nombre es Carl y soy profesor de alemán como idioma extranjero para adultos hace más o menos 20 años. En realidad son más, pero pues yo a eso no le hago contabilidad. Hoy quiero decirles a ustedes que para aprender alemán hay que saber que existen tres claves fundamentales para poder entender el mecanismo general del idioma. La clave o llave número 1 son los artículos. Ya lo habrán notado ustedes que el tema de los artículos en alemán es el tema, porque ese es el que nos obliga a nosotros como personas adultas a concentrarnos y aprender vocablos en alemán con el artículo. Y a falta de uno son tres. Der, que se escribe D-E-R, der, masculino. Die, que se escribe D-I-E, femenino. Y das, que se escribe D-A-S, que es el neutral. Ahora, no van a creer ustedes que existe un cierto patrón como en español, palabras terminadas en no, por lo general, no siempre son masculinas. Palabras terminadas en a, por lo general, son femeninas, no siempre. Y el lo, que es el artículo neutral en español, lo utilizamos para verbos y adjetivos sustantivados. O sea, hay un parámetro claro, hay una guía clara general. En alemán no. Hay una que otra regla que nos dice cómo usar el femenino, hay una que otra regla que nos dice cómo usar el masculino, hay otra regla que nos dice cómo usar el neutral. El problema es que esas reglas solo se refieren a más o menos, yo le pongo el 10 o 15% de los sustantivos alemanes. La mayoría de sustantivos, que son los que utilizamos todos los días cuando hablamos, son sustantivos que no persiguen ninguna regla, o sea, no se rigen por ninguna regla, de manera que esa es la labor número 1. Por eso, para mi modo de ver, la clave número 1 para aprender alemán es aprenderse de memoria los sustantivos siempre con el artículo. En inglés no tenemos ese problema porque no hay sino un artículo, entonces aprender vocablos es simplemente leerlos y memorizarlos. En alemán me toca memorizarlos naturalmente también, pero siempre con el artículo. Clave número 2. Existe en alemán algo que es llamado los casos. Los casos son 4, son el nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. Diciendo, uy, ¿eso con qué se come y por dónde hay que agarrarlo? Claro, los niños que nacen aquí en este país, que crecen en este país, naturalmente saben desde la casa y en el kindergarten cómo se utiliza. Simplemente por arremedar o imitar lo que dicen los adultos. Para nosotros los adultos que aprendemos alemán como idioma extranjero, la cosa es diferente, porque tratamos de encontrarle la lógica a las cosas. Bien, así como los artículos, hay una que no tiene ninguna lógica a ratos. O sea, por ejemplo, hablemos nomás del sol y la luna. En español son el sol, la luna, o sea, masculino y femenino. En alemán es justo lo contrario, es die Sonne, que es femenino para el sol, y der Mond es la luna, pero en masculino. En fin, ni siquiera intentemos encontrarle una lógica a eso, porque no lo vamos a lograr y no vamos a encontrar ninguna persona en Alemania que nos diga por qué razón el mango y el aguacate en alemán son femeninos.
No sé, a mí nunca me preguntaron, y yo les hubiera dicho, por favor, pónganlo al revés, ¿sí? Bueno, en fin, el hecho es que no le vamos a encontrar lógica a los artículos. Y el asunto con los casos, que yo personalmente no los llamo casos porque eso confunde un poquito. Yo digo, es una situación. Nosotros tenemos esas 4 situaciones diferentes en alemán. Las situaciones con las que más nos vemos enfrentados gramaticalmente son el nominativo, el dativo y el acusativo. El genitivo es ya un poco más elevado, es un lenguaje más elegante, pero igual se utiliza ya a niveles más altos, tipo B1, B2, ¿ya? Y en todo caso en C1 y C2. Y ahora, la clave que tengo yo para enseñar a la gente cómo reconocer un dativo, cómo reconocer un acusativo, digo yo, simplemente es formular la pregunta instintiva adecuada a la situación que se está presentando. Por ejemplo, hay situaciones de qué, hay situaciones de cuándo, hay situaciones de cómo, hay situaciones de dónde y hay situaciones de para dónde o a dónde. Esas son preguntas claves que, de acuerdo al verbo que estamos utilizando, salen naturalmente de la situación y nos preguntamos con estas palabras interrogativas qué situación es la que tenemos en ese momento. Bueno, esa es la clave número 2, saber, reconocer y utilizar los casos y estas situaciones. La clave número 3 son las preposiciones, que son en español el a, ante, para, etcétera, 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 que igual tenemos que aprender en el colegio. En alemán tenemos también toda una serie de preposiciones, como en inglés también y como en la mayoría de los idiomas. El problema, o digamos que el tiro del asunto, es que tenemos preposiciones en inglés, alemán y español que son muy parecidas, que muchas veces se cortan en su significado y en su uso, pero al mismo tiempo, de pronto se utiliza la misma preposición para una situación totalmente diferente. Entonces, aprenderse las preposiciones es tan importante como aprenderse los vocablos y aprenderse los vocablos con los artículos y aprender a reconocer las situaciones con las que estamos enfrentadas cuando conversamos. En resumidas cuentas, las preposiciones tienen prioridad 1A. ¿Qué quiero decir con eso? Con eso quiero decir que si, por ejemplo, por la aplicación de la pregunta adecuada ha llegado a la conclusión de que tengo un claro caso o una clara situación de acusativo, si utilizo una preposición que es exclusivamente para el dativo, pues tengo que hacer dativo. O sea, las preposiciones tienen la propiedad de que pueden cambiarte la situación y tienen prioridad. O sea que la preposición es la que determina finalmente, en muchos casos, si tengo que hacer un dativo o un acusativo. En español, a propósito, también hay el dativo y el acusativo. Lo que pasa es que no es el uso y las transformaciones que hay en adjetivos, en pronombres, en sustantivos, nunca tienen los alcances que tienen los cambios y las conversiones de estas palabras en alemán. Entonces, en resumidas cuentas, si quiero aprender alemán y conozco un poquito el tema de la gramática, también en español o en inglés, basta con al comienzo tener una vista panorámica de cómo funciona el idioma. El idioma tiene entonces 3 claves, ya lo repito. Los artículos, aprendiendo de memoria. Los casos, o sea, las situaciones, reconociéndolas a través de preguntas naturales adecuadas. Y tercero, la clave 3 es las preposiciones que tienen la propiedad de poder cambiar el resultado de una situación aplicando preposiciones que son exclusivas al dativo, exclusivas al acusativo o que son mezcladas. Entonces, en el momento que comenzamos a tener preguntas gramaticales, tenemos que formularnos esas 3
claves, esas 3 preguntas referentes a esas 3 claves para llegar a una conclusión de qué fue lo que pasó o qué es lo que va a pasar si utilizo esto o lo otro. Ok, por hoy empezamos con nuestras clases online en alemán en YouTube con este mensaje. Ojo con esas 3 claves del alemán. Todo por ahora, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.